de determinar o de calcular em, problemas estáticamente indeterminados o problemas hiperestáticos de cualquier tipo de elementos. O sea, la metodología que se sigue va a ser similar. Vean lo que dice ahí. En los problemas considerados en la sección precedente, o más bien en todo lo que llevamos del curso, siempre se pudo emplear los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones de equilibrio para determinar las fuerzas internas. Ese fue un procedimiento común que se siguió para determinar las fuerzas internas, o sea, mediante el equilibrio, mediante la estática. Ahora, con los valores obtenidos de fuerzas internas, eh, se pudo determinar el alargamiento o la elongación mediante las formulitas esas, que eran para un elemento cargado axialmente a tensión o a compresión pura, pues se utilizaba la fórmula primera, ¿no? La de P por L sobre A por E. Pero si había diferentes secciones y diferentes segmentos con diferentes longitudes y diferentes cargas internas, incluso diferentes áreas de sección transversal, e inclusive diferentes elementos que me generarían diferentes módulos de elasticidad, pues entonces podíamos utilizar la ecuación 2, ¿no? Hacer esa elongación como una sumatoria. Sin embargo, hay muchos problemas en donde no es posible determinar las fuerzas internas usando solo la estática. Vean ese ejemplo que está ahí en un lado. ¿Cómo se pudiera considerar esa parte? Si observamos, la parte superior es una articulación en el apoyo A, mientras que en el apoyo B, pues también es una articulación. Está doblemente articulado ese elemento. En versión normal, pues se generarían dos reacciones en cada punto, o sea, tendría cuatro ecuaciones, cuatro reacciones. Sin embargo, como es un elemento sometido a carga axial, pensemos que únicamente son dos las que están en la dirección horizontal, pero aún a pesar de eso, pues no podría yo resolverlo porque tendría una AY y tendría una BY y solamente tengo la carga P. Y entonces, si yo propongo ecuaciones en la dirección de X, pues, o en la dirección horizontal, eh, pues no tendría caso, pues la condición de carga es solamente una carga vertical. Si propongo sumatoria de momentos, respecto a A o respecto a B, pues voy a observar que tanto A como B pues pasarían por la misma línea de acción, pero incluso la fuerza P, entonces no me sirve de nada la sumatoria de momentos. La única condición de equilibrio que prevalecería en ese caso pues sería la sumatoria de fuerzas en Y, pero pues me van a resultar dos incógnitas, eh, la AY y la BY, y solamente tengo una ecuación, entonces el problema se volvería hiperestático. No me son suficientes eh, las condiciones de equilibrio. Entonces, qué es lo que debería de hacer yo en esos casos? Pues voy a hacer lo siguiente, miren. Las ecuaciones de equilibrio no deben completarse con relaciones que involucren las deformaciones. O sea, a mí al menos me falta una ecuación para poder determinar la solución. Entonces, al faltarme esa ecuación, pues voy a considerar la geometría del problema. A esas relaciones que surgen a partir de las deformaciones se les llama ecuaciones de compatibilidad. O sea, son ecuaciones que vienen a complementar las condiciones de equilibrio. Bueno, debido a que la estática no es suficiente para determinar las reacciones o las fuerzas internas, los problemas de este tipo se conocen como estáticamente indeterminados. Los siguientes ejemplos mostrarán cómo manejar este tipo de problemas. Vamos a ver esa teoría que acabamos de hacer, o sea, que acabamos de involucrar. Vamos vamos a resolver algunos ejercicios propios de este tema. O sea, recuerden, vamos a resolver algunos problemas hiperestáticos. El que resolveremos a continuación, pues será el primer problema hiperestático que van a resolver seguramente en su vida. Entonces,
pues es interesante, ¿no? Hasta el momento, pues habíamos llegado a plantear, y yo lo había resaltado mucho, que todos los problemas que habíamos resuelto, pues eran, primero aplicábamos las condiciones de equilibrio, ¿no? O sea, suponíamos que ese equilibrio que ese problema estaba en equilibrio, y nos bastaba y nos sobraba con las condiciones de equilibrio para poder resolverlo. Sin embargo, ahora vamos a suponer igualmente que está en equilibrio, pero no nos basta con, con las condiciones de equilibrio para poder encontrar todos los valores de las fuerzas externas involucradas. Entonces vamos a ver este problema. Dice, considerando la barra prismática, ¿qué significa que sea? ¿Qué significaría que una barra fuera prismática? A ver, ¿quién me quiere comentar ahí esa situación? ¿Qué significa prismática? Que tenga volumen. No. La condición de prismática se refiere a que mantiene su área de sección transversal igual, o su área de sección transversal es constante. Si se fijan, esa barra no está escalonada. Entonces a eso se referiría, a una barra de sección transversal constante. Eso es una barra prismática. Y homogénea se refiere a que está fabricada de un mismo material, o sea, no tiene un segmento de aluminio y un segmento de acero, otro de latón, etcétera. No, es de un solo elemento, por eso se dice que es homogénea. Sometida a la carga de 500 newton, a la que están viendo ustedes que está aplicada ahí en el punto C. Sin embargo, esa barra, así como tal, y va a ser una columna muy común, es yo creo que de las columnas más comunes, pues resulta que esa columna está empotrada en sus extremos. O sea, una columna normal de una casa, pues ustedes van a ver que está empotrada tanto en el suelo como en el techo, ¿no? Entonces eso resulta que está doblemente empotrada. Esa condición de esa columna pues ya la lleva a que sea hiperestática. Entonces, ¿qué pasaría con toda esa situación? Dice, determine el valor de las reacciones en los empotramientos. ¿Cómo le hago para resolver ese problema? Vamos a analizarlo, vamos a ver. Me voy a ir a un documento a Word, déjense los comparto, donde eh, trazaremos o intentaremos trazar los resultados. Entonces voy a compartirles el escritorio. Aquí está, yo estaba copiando esa figura, el problema 16. Voy a copiar el esquemita. Aquí está. Me lo llevo para Word. Entonces vamos a lo que sigue. Ahí nada más para tenerlo de referencia, ¿no? Solución. Vamos a definir esa situación. Se trata de una barra. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Bueno, se trata de una barra prismática. Es decir, Perdón, una profe Fillo, barra. que alguien me eliminó de la reunión. No sean así con Reme, hombre. Yo no fui, Reme, se lo prometo. Ya regresó. Ya está bien todo. Ya vi que... Bueno, no quiero ahí meterme en esos asuntos, ¿no? De que estar restringiendo las capacidades que puedan hacer ustedes ahí de moverle y demás. Creo que estamos frente a gente madura, pues vamos a comportarnos como tal. Bueno, decíamos que se trata de una barra prismática, es decir, ¿a qué se refiere esa situación de que la barra sea prismática? Es decir, una barra con sección transversal, con área de sección transversal, área de sección
transversal constante, con un área de sección transversal constante. Y luego, además, esa barra es homogénea. Homogénea, lo que significa que está fabricada en su totalidad de un solo material. Entonces tiene esa condición. Es una barra prismática y homogénea. Entonces, si yo tratara o hiciera un diagrama de cuerpo libre, vamos a trazar un diagrama de cuerpo libre de la barra. Voy a observar lo siguiente. Vean, voy a llevarme el ejemplito para donde hago los trazos, ¿no? Ahí está un dibujo de estática, pero ese no lo vean. Ahí está. Tengo esa barra con esas diferentes longitudes. O sea, la aplicación de la carga no está a la mitad, está 3 metros arriba del apoyo B y 2 metros abajo del apoyo A. Entonces voy a construir un diagramita aquí donde represente a la barra, ¿no? Entonces voy a tenerla así. Vamos a pensar que está de esa forma. Le voy a dar un color para que se parezca más, ¿no? Creo que era en el relleno. Ahí. Creo que no se parece mucho, pero bueno. Ahí estaría esa barra. Luego esa barra le voy a aplicar o le voy a colocar las condiciones de carga. Se trata de una barra sometida a carga axial, ¿no? Entonces, como reacción, es evidente que solamente va a tener reacciones en el sentido horizontal. Una reacción en B y una reacción en A, en el sentido vertical, perdón. Dije horizontal. Entonces, fíjense cómo la parte, yo puedo inducir cómo la parte inferior de la barra se comprime, ¿verdad? La carga P, la carga de 500 Newton va hacia abajo, entonces la parte CB se va a estar comprimiendo, mientras que la parte AC se está alargando. Eso solamente ahorita lo digo o lo comento para considerar el valor de las reacciones, ¿no? El sentido de las reacciones. Generalmente no lo hacemos, no es necesario, pero bueno, aquí yo lo voy a colocar con el afán de que de una vez coloque yo las reacciones en el sentido correcto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá arriba, voy a colocarla así, la reacción en Y. Vean cómo esa carga C pues intenta llevar el tramo AC, esa carga que está colocada en C se intenta llevar el tramo AC hacia abajo. Por lo tanto, la reacción seguramente va a ser en ese sentido, ¿no? Así hacia arriba. Mientras que la carga P, que es la que está generando todo el show ahí, va hacia abajo. Esa no la puedo definir yo, esa ya está definida como una carga vertical descendente. Entonces la voy a colocar así en ese sentido, hacia abajo. Entonces tengo esa situación. Vamos a observar. O sea, yo pudiera procurar o colocar, observemos que para ser más económico, pues, la solución del problema, porque me pudiera enfocar a que existen dos valores de reacciones en el sentido horizontal, porque es un empotramiento y además un momento. Pero esa carga C, pues, no me origina momento en la viga, ¿no? Porque me estaría provocando únicamente la tendencia a alargarse o a comprimirse. Incluso no me genera tendencia a la traslación en el sentido horizontal. Por lo tanto, no tiene sentido
colocarle esas reacciones en el sentido horizontal ni la reacción en términos de momento, ¿no? Solamente prevalecerían esos dos valores de reacciones. La que sería la reacción AY, que está acá en la parte superior, y la reacción BY. Eso que acabo de comentar ahorita lo coloco ahí en la ecuación o en el problema. Tendría yo esos dos valores y la carga P. E incluso no es ni necesario colocar ahorita las dimensiones. Voy a colocar esa figura así, como mi diagrama de cuerpo libre. O sea, el diagrama de cuerpo libre de la barra, pues resultaría de esa forma. Hoy lo voy a poner acá. Aquí abajo, para hacer los cálculos en un lado. Se dio la vuelta. Esa sería mi elemento como tal, sometido a esos valores de carga en los extremos, ¿no? BY y AY, y una carga intermedia que está en el punto C, que es la carga P. Esta definición iría aquí. Sería ese diagrama de cuerpo libre. Ahí tengo ese SDSL de esa barra. Entonces, si queremos o podemos, vamos a provocar las condiciones de equilibrio. Vamos a decir o a justificar por qué solo pusimos esas reacciones. En el caso de los empotramientos en A y B, únicamente se colocaron las reacciones en el sentido vertical, puesto que la condición de carga, P es una carga axial en el sentido vertical. Recuerden que las reacciones pues surgen a partir de la condición de carga, o sea, son respuestas, son reacciones a la condición de carga. Si yo no tengo cargas en el sentido horizontal, pues no tiene caso colocarle reacciones en el sentido horizontal. Pero además, o sea, ya esto se puede hacer ahorita a este nivel, porque ya tenemos noción del cálculo de equilibrio. También yo sé que no se justifica colocar los momentos. ¿Por qué? Porque esa carga P, que es la condición de carga, pues no me genera momentos ni respecto a A, ni respecto a B. Además, esa carga, vamos a ponerlo así, esa carga P tampoco genera momentos. Por lo que no existirán momentos de reacción en los apoyos. Que esos apoyos, pues recuerden que son empotramientos. Entonces tengo esa condición.
tengo ese valor. O sea que esas reacciones son cero. Sin embargo, ahí está colocada esa carga, porque pudiéramos decir, pues entonces estoy como colocando esa columna, ese tubo que representa una columna, está colocado como si fueran rodillos, el empotramiento A y el empotramiento B. Recuerden que los rodillos son reacciones que solamente tienen, o son apoyos que solamente tienen una reacción. Pero qué peligroso sería colocar unos apoyos en forma de rodillo en ese caso de una columna, ¿no? ¿Por qué? Pues recuerden que el rodillo no restringe el desplazamiento en el sentido horizontal ni tampoco restringe la tendencia al giro. Ahorita tengo yo esa condición de carga de 500 newton y pareciera que yo no ocupo tener todo el empotramiento, pero pues uno no está, o uno está a expensas, ese elemento estructural está a expensas de que llegue un despistado por ahí y se apoye, ¿no? Se recargue. ¿Y qué pasaría? Pues entonces es en esa condición, al recargarse alguien, pues fácilmente si existieran rodillos, se llevaría la columna. Y entonces nunca se va a construir un elemento estructural así, de esa forma, que solamente se le pongan rodillos ahí, a menos que yo pueda o quiera permitir ese desplazamiento horizontal, ¿no? Que lo desee, pues. Pero si no lo deseo, pues no lo voy a construir de esa manera, a pesar de que en esa condición de carga no lo ocupe, porque bajo el entorno y su funcionalidad puede ser que en cierto momento lo necesite. Si llega alguien y se apoya, se recarga, coloca su manota pues ahí, ¿qué va a pasar? Pues van a funcionar los empotramientos como tal, entonces surgirían los valores de la reacción tanto en A como en B, como valores respuesta a esa condición de carga adicional. Pero ahorita bajo esta condición de carga no es necesario, no existen esas reacciones. Entonces no es necesario ni siquiera calcularlas porque no me van a llevar a que sean cero. Espero se entienda pues toda esa explicación. Ya una vez que tengo esa situación, pues entonces propongo la única condición de equilibrio que me resulta. La condición de equilibrio que existe ahí, condición de equilibrio, pues ¿cuál sería esa condición de equilibrio? Es una sola, y es la sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Vuelvo a hacer un poquito más grande. La sumatoria de fuerzas en la dirección Y es igual a ¿cuánto? A cero. Esa es la condición de equilibrio. Yo, o sea, sigo suponiendo, no porque sea un problema hiperestático, ojo, eso también hay que aclararlo bien. No porque sea un problema hiperestático significa que ya no se encuentra en equilibrio, ¿no? Significa un problema hiperestático que para determinar sus condiciones de equilibrio tengo que ir más allá de la estática. No significa que ya no esté en equilibrio. Ese problema sigue estando en equilibrio. Una de las condiciones que debe cumplir son las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y positivas hacia arriba igual a cero. ¿Cuáles ecuaciones o cuáles incógnitas tengo ahí en ese problemita? Tengo pues la AY positiva, la estoy suponiendo hacia arriba. Luego tengo más la BY, que también la estoy suponiendo hacia arriba. Y luego tengo, por último, la carga P. Y todo eso menos P, porque P va hacia abajo, es igual a 0. Y entonces me resulta, o tengo que AY más BY, pude definir que eso es igual a P. Y tengo esa primera ecuación, o tengo esa ecuación 1. Pero ¿qué ocurre? Bueno, P tenía el valor de 500, ¿verdad? De acuerdo al problemita, vean. La carga P, que yo aquí la puse como P, pero tiene un valor de 500. AY más BY tiene
la suma de ellas dos, pues va a ser igual, o tienen un valor igual a 500 newton. Pero ya no tengo más condiciones de equilibrio, es la única condición de equilibrio. Al ser la única ecuación de las condiciones de equilibrio que prevalece, y además es la única ecuación que prevalece, y además, como se observa, contiene dos incógnitas, se dice que el problema es hiperestático, ¿no? El problema se vuelve hiperestático. Solamente tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. ¿Cómo le haré para poder resolver esa situación de hiperestaticidad? Bueno, lo que me decía la teoría respecto a la hiperestaticidad, de hecho puede calcular uno, pero no tiene caso, determinar el grado de hiperestaticidad. El grado de hiperestaticidad significa el número de incógnitas más que tengo respecto al número de ecuaciones. O sea, si yo tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, significa que es de hiperestaticidad grado 1. No es tan importante pues esa parte, repito, determinar cuál es el grado de hiperestaticidad. Pero bueno, sí resultaría importante para determinar cuántas ecuaciones de compatibilidad requiero, cuántas ecuaciones de compatibilidad necesitaría. Entonces, para ese caso necesitaría al menos, o necesito una ecuación de compatibilidad para poder generar una condición más, para poder generar una ecuación más. Entonces, vamos a ver cómo se generan ahora las ecuaciones de compatibilidad, ¿no? Ecuación de compatibilidad. Y esa ecuación de compatibilidad, y le voy a poner negrito, resultaría de la deformación, o sea, siempre, o bueno, vamos a generar algunas ecuaciones de compatibilidad. Entonces, en este caso, la ecuación de compatibilidad la obtendremos de la geometría, vamos a ponerle así, la geometría de la deformación de la barra. O sea, observen que yo ya conozco o puedo determinar cómo se deforma esa barra. Y entonces, bajo esa condición de deformación, yo puedo obtener una ecuación más. A ver, ¿qué pasaría en esta barra que está así, sometida a esa carga axial? ¿Cuánto se alargaría o se comprimiría la barra de manera general? Toda la barra. ¿Quién me lo quiere decir? ¿Cómo se comprime? ¿Cómo, profe? Esa barra, que está así empotrada en los dos extremos, su longitud, ¿cuánto sería? ¿O cuánto sería después de la aplicación de la carga? ¿Se alargaría? ¿Se comprimiría? ¿O incluso se mantendría igual? Profe, Dígame. ¿no podría ser que a partir desde el punto de A a C se elongaría y de C a B se comprimiría? Sí, eso es precisamente lo que ocurre en esa barra. Pero de manera general, pues la longitud total de la barra se va a mantener, ¿no?
va a haber un segmento que se alargue y otro segmento que se acorte, pero en términos generales, la longitud total, la longitud de AB se va a mantener, porque estoy restringido, esos dos extremos son fijos. Independientemente de lo que ocurre a lo largo de la barra, esos dos extremos se van a mantener. Entonces, la longitud total de la barra se mantiene. Entonces, su alargamiento es cero, su alargamiento total, pero pueden existir alargamientos parciales. O sea, el delta C, el delta AC, pues va a crecer, se va a extender, pero ese alargamiento de ese delta AC o ese alargamiento AC, pues va a provocar que el segmento CB se comprima en igual magnitud. Es algo parecido al problema que resolvimos anteriormente. Entonces, de la configuración geométrica de la barra, vamos a ponerlo así, de la configuración geométrica, de la barra, se puede observar que su formación es, lo voy a poner así, la deformación relativa de entre A y C, entre A y B, o sea, la total, vean cómo lo voy a plasmar, es el delta, lo puedo poner como relativo, pero bueno, lo voy a poner así, delta AB, desde A hasta B debe ser igual a cero, de acuerdo a la configuración del problema. Pero internamente, lo anterior implica que, vean, voy a ver qué implica esa siguiente parte. Observemos el diagramita que yo tengo acá. Voy a hacer dos cortes. Pensemos que yo hago un corte entre A y C. Entonces voy a colocar ese elemento y voy a hacer un corte acá arriba, entre A y C, todavía más pequeño. Tengo como cargas, pues la carga AY, entonces control V, ahí está. Igualmente tengo otra carga, que sería la carga interna normal, y si la AY la supuse hacia arriba, pues esta normal la voy a suponer hacia abajo, ¿no? Que se encuentra tensionando al elemento. Entonces esta sería la fuerza interna normal, la normal en la región AC. Entonces esto lo pongo como subíndice, así quedaría. Igualmente puedo generar un corte entre C y B. Entonces voy a generar otro corte entre esas dos secciones. Voy a ponerlo aquí. Voy a hacer esta parte y voy a colocarle en la parte inferior, pues la BY. Y en la otra parte, pues una fuerza interna. Ojo, los cortes, pues yo los pudiera proponer con todo su, o sea, con su respectiva parte complementaria, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere eso? Debo de generar esos cortes así, miren, desde B hasta C. O sea, en realidad esos cortes estarían propuestos o se deberían de proponer de la siguiente manera. Voy a selecciono esta parte, pero ambos, esta debe ser en el otro sentido. Lo voy a colocar. O sea, ¿a qué me refiero con eso que les estoy comentando ahorita? Que voy a hacer todo. Pues. No lo quería hacer por flojo, ¿no? Pero
ahí estaría. O sea, si yo genero un corte, se me generan dos secciones al momento de realizar el corte. En esas dos secciones, pensemos que yo hice un corte más o menos ¿a qué altura? Voy a ponerle ahí una línea, ¿no? El corte AA. Pensemos que yo hice un corte ahorita a ese nivel, sin la flechita. O sea, yo generé un corte ahí donde estoy colocando ese valor. Entonces, a ese corte le voy a llamar A. AA. ¿Sí? Entonces, a esa altura, pues yo debo de colocar todos los demás valores. Ahí la carga BY, la carga P, que es de 500 newton, y el respectivo recíproco. Así, la NAC. Y ahí está. O sea, ese es el corte en la región. Esta tendría que ser por tercera ley de Newton, es al revés, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el corte AA. Corte AA. Es el método de secciones. Así se establece el método de secciones. Para el otro caso, pues algo parecido. Voy a generar un corte acá en otra sección, no en una sección arbitraria cualesquiera. Voy a ponerlo ahí. Y entonces ese corte otro que voy a hacer, pues va a ser B. Apliquen todo lo que están aprendiendo ahí con Humberto, ¿no? En los cortes y demás. No sé si les haya enseñado ya es Humberto, pero ahí está. Entonces yo tengo esa condición y luego me voy a ir a la siguiente parte. Voy a copiar toda esta sección. Me lo llevo por aquí. Eh, no quería yo generar todo esto, pero ahí está. Entonces creo que sí resulta necesario, ¿eh? No estamos gastando tiempo de oquis, para que se comprenda pues bien todo el show. Ahí está. Y la otra parte, pues, creo que debe ser contraria. Ahí está. Y aquí donde tengo esta carga P.
Entonces aquí quedaría, este sería el corte BB. El más chiquito de todos, el BB. Entonces, ahí está. Vean cómo se originan esas, mediante el método de secciones se originan esos cortes. Cuando yo, recuerden, en el método de secciones, cuando yo hago el corte imaginario, para poder provocar el equilibrio, yo puedo utilizar una de las secciones resultantes, cualquiera de las dos que resultan, por lo que no es necesario generar o proponer las condiciones de equilibrio para las dos regiones o las dos secciones que resultan después de realizar el corte. Entonces, por lo tanto, es evidente en los dos casos cuánto va a valer la fuerza interna normal en la región, en la primera parte. Miren, vámonos. Me voy a este elemento y observo que la fuerza interna normal de A hacia C, pues es igual a AY. NAC es igual a Y, sin necesidad de hacer cálculo, ¿no? Es un elemento a tensión pura, solamente tiene dos cargas ahí aplicadas, colineales, que me debe de resultar lo mismo si yo aplico toda esta condición, pues acá abajo. BY más NAC menos P, etcétera. Entonces, se vuelve más complicado. Allí es evidente que NAC o la fuerza interna normal en la región AC es igual a AY y es una fuerza de tensión. Mientras que en el otro corte, en el corte BB, pues yo me voy ahora a este extremo, al que está abajo, y observo que la NBC, o sea, la fuerza interna normal en la región BC, es igual a la reacción BY, y es una fuerza de compresión, como bien se pudo intuir. De hecho ya nos lo decía Topilsin, en la parte AC se tensa la barra, es decir, va a existir un alargamiento, y en la parte BC se comprime esa barra, por lo tanto va a existir un acortamiento. Entonces voy a seleccionar toda esa parte, voy a eliminar esto para seleccionar todo. Profe, aquí no importa a qué distancia se realizan los cortes. No, ahí son cortes arbitrarios. Los cortes regularmente, igual lo vamos a ver en las vigas. Eh, los cortes se realizan entre aplicaciones de carga. Son válidos, por ejemplo, el primer corte, el AA, es válido desde 0 hasta 2 metros. O sea, se aplican entre condiciones de carga. Ahí está. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para tenerlo ahí de referencia. Entonces vean cómo está toda esa situación. Voy a darle así. Como se pudo ver, como se pudo observar, como se puede observar, después de realizar los cortes en secciones arbitrarias entre AC y BC, la sección arbitraria entre AC pues es el corte A-A, y BC, pues la región o el corte que generé ahí entre B y C, pues es el corte B. Tengo esas dos condiciones. Que las fuerzas internas normales
en esas regiones son, de manera evidente, o sea, sin necesidad de, para no hacerlo tedioso, pues, tendría que proponer sumatoria de fuerzas en la dirección de Y para el primer corte. Entonces tendría AY menos NAC igual a 0, por lo tanto AY es igual a NAC. Creo que no es necesario ya hacer todo ese procedimiento, simplemente decir el valor de la fuerza interna de manera evidente después de realizar, como se puede observar, después de realizar los cortes, sí, está bien. La N, la fuerza interna normal en la región AC, pues es igual a AY. Y esta fuerza AY, además, tiene la particularidad, como también se puede observar, que es de tensión. De la sección transversal. Mientras que la NAC, mientras que la NBC, igual a BY. Vean acá de esta figura, ¿no? Acá en la parte del corte BB, la sección que quedó en la parte inferior es igual a BY, pero además esa parte sabemos o vemos, como se puede observar, que NBC pues entra a la sección transversal, por lo tanto es de compresión. Lo que genera, entonces, miren que al insertar yo la ecuación, voy a tener lo siguiente, que el delta AC el delta AB desde A hasta B, o sea, el delta, la deformación total de la barra, delta B, recuerden que era igual a 0, pero eso es igual a dos deformaciones, la delta de la región A a C, como es la NAC de tensión, por lo tanto ese alargamiento es positiva. Le voy a poner aquí el signo positivo, aunque no es necesario. Y luego la otra parte, la NBC, pues es de compresión, por lo tanto es negativo y me origina sería así. Y recuerden que de acuerdo a que los dos extremos son fijos, los dos extremos están enfocados, eso me debe dar igual a 0. Y entonces eso me provoca varias situaciones. ¿Qué provocaría esa situación? Que el delta C pues, simple y sencillamente fuera igual al delta CB. Es una segunda condición. Ok. ¿Cómo se calcula el delta C? Voy a colocarlo. A ver, por definición. Calcular esos desplazamientos o esas deformaciones, porque una es acortamiento y una es alargamiento y la otra es acortamiento, tanto no lo voy a manejar como acortamiento o alargamiento, pues lo voy a manejar como deformaciones. Entonces tendría que, al calcular esas deformaciones, se tiene lo siguiente, vean, recuerden cómo se calculaba el delta, pues simplemente es P por L sobre A por E, pero por respecto a cada uno. El P o la P se refiere a la fuerza interna en la región dada, ¿no? Entonces voy a decir que es la N A C por la longitud por L de esa región, por la longitud AC. Todo eso dividido entre
el área de sección transversal y no le voy a poner AAC. ¿Por qué? Porque yo sé que esa región o toda la barra pues tiene la misma área de sección transversal. No tiene caso ponerle el área de la región AC y el área de la región BC. Entonces, simplemente es A y eso multiplicado por E. También no le voy a poner un prefijo al módulo de elasticidad porque es el mismo, es la misma, es homogénea la barra, ¿no? Por eso nos hace esa aclaración allá al principio. La barra es homogénea. Y eso me lleva a que sea igual a lo siguiente. Pues voy a copiar lo mismo, pero no debe ser lo mismo. Voy a decir que es la región BC multiplicado por la longitud de BC, todo eso dividido entre el área de sección transversal y el módulo de elasticidad. ¿Qué ocurre con esa situación? Bueno, pues entonces voy a sustituir. Pero recordemos qué es lo que pasó. Que se desmayó. No es cierto. La NAC es igual a AY, ¿verdad? Por lo tanto, se puede plantear que se puede plantear. Se puede plantear que copio esas mismas. Esta NAY, pues en realidad va a ser NAC, pues en realidad es AY minúscula Y por la longitud AC y la otra es N, que sería B, perdón. Recuerden que NBC, aquí, NBC es igual a BY, por lo tanto, NBC que tenía yo ahí va a ser igual a BY Y por la longitud BC. Pero pues, si se fijan, está el AE está en las dos ecuaciones. Por eso es por ese motivo, ni siquiera nos dice cuánto vale el módulo de elasticidad, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear que se puede eliminar. Y luego del otro lado, tengo esta relación. Esa parte, o sea, la A y la E se puede eliminar, están de ambos lados de la ecuación. Y lo que no es lo mismo es LAC y LAB. ¿Cuánto vale LAC? La longitud entre A y C, vamos a verlo. Entre A y C vale 2 metros. Entonces, voy a ponerlo aquí, es 2. Y la LBY, pues la longitud BC tiene un valor de 3 metros. Entonces tengo esa relación entre las dos reacciones. Puedo despejarlo. Vamos a considerar que esta es mi ecuación número 2. Tengo esa relación. ¿Ya de dónde obtuve esa relación? Pues de la deformación. Esta sería en sí mi ecuación de compatibilidad. O bueno, sería el resultado de la ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad en sí sería esta que yo estoy generando aquí. ¿De dónde surgió esa idea de que el delta B, o sea, la deformación de A hacia B es igual a 0? Pues de la configuración geométrica del problema, donde yo estoy diciendo que desde A hasta B no puede existir alargamiento o acortamiento, porque esos dos puntos son fijos. Por lo tanto, su alargamiento total o acortamiento total debe ser igual a 0. Y bueno, entonces ya tengo esa referencia y ya tengo esta relación, de la cual puedo despejar a Y o despejar a BY, cualquiera de las dos. Voy a despejar a Y
irle despejando. Tengo que AY es igual a 3 medios, ¿verdad? 3 medios de BY. 3 medios de BY. Y entonces voy contento a sustituirlo en la ecuación 1. Sustituyendo en 1 resulta. Como lo voy a buscar la ecuación 1, aquí la tengo, donde digo que AY más BY es igual a 500, y entonces me voy, selecciono, igualo y digo AY pues vale 3 medios de BY. Ahí está. Por lo tanto, BY, 3 medios más otros 2 medios, pues va a ser igual a 5 medios, ¿no? 5 medios de BY, que esos serían iguales a 500 newton. Por lo tanto, eso me va a implicar, espero no se pase, que la BY es igual, ¿cuánto? 500 por 2 entre 5, 1000 entre 5. Entonces, hombre, al tiro. 200 newton. Ese sería el valor de BY. Y lo que implica que ¿cuánto va a valer AY? Voy a poner por lo tanto. Y es igual a 3 medios de BY, que BY vale 200. Y eso me lleva a que AY sea igual. 3 por 2, 6. Bueno, 200 entre 2, 100. Por 3, 300. Sumadas ambas me dan 500. ¿Qué pasó ahí? No sé por qué me salí. Entonces ya tengo esos dos valores. BY y AY. De ahí puedo incluso calcular muchas otras cosas, pues, pero recuerden que lo primero que hay que hacer o determinar todos los valores de las fuerzas externas para poder hacer cualquier otro análisis en sentido estructural, ¿no? O en sentido de la mecánica de materiales. Aquí nosotros partimos del hecho o obtuvimos una ecuación de compatibilidad de la ecuación o de la situación de que sabíamos o que interpretamos que no había ese alargamiento total en la barra. Y eso es un hecho consumado o es un hecho que se puede observar al verificar o al analizar pues la situación que ocurre ahí, ¿no? O sea, está empotrada en ambos extremos, por lo tanto esas reacciones pudieran ya, esa deformación pudiera ya interpretarse. Además, ahorita, pues yo ya obtuve esas dos reacciones, BY y AY. De ahí yo puedo ahorita, no sé, calcular, por ejemplo, si conociera el área de sección transversal, poder determinar el diámetro de esa barra o la configuración del área de sección transversal de la barra en consecuencia del esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo ya voy a conocer las fuerzas internas en las diferentes secciones. Ya puedo calcular el esfuerzo o incluso puedo diseñar la barra porque yo ya conozco las fuerzas internas que si me dicen, pues va a estar fabricada de un material cualesquiera, ¿no? Que tiene un esfuerzo de fluencia de
no sé, de 200 megapascales, pero quiero utilizar un factor de seguridad de 2, pues ya sé que el esfuerzo permisible es de 100 megapascales. Entonces yo conozco el esfuerzo permisible es igual a la fuerza interna dividida entre el área de sección transversal, pues despejo el área de sección transversal y yo sé que la fuerza interna dividida entre el esfuerzo permisible me va a dar el valor del área de sección transversal, ya sea que yo la quiera cuadrada, rectangular, circular, como sea, pero ya la puedo determinar, la calculo. Pero todo eso no lo pudiera hacer, no pudiera hacer ese diseño estructural si no conozco el valor de las reacciones en los apoyos, que es precisamente lo que acabo yo de calcular aquí. El valor de AY y el valor de BY. ¿Y cómo lo hicimos? Pues es un problema hiperestático, pero aún así, a pesar de que era hiperestático, lo pudimos resolver porque ya conocemos más cosas a partir de la estática, o sea, ya conocemos más valores. La estática, lo que llegamos al curso aquel número 1, llegaba hasta aquí y se acabó. El curso que vimos en el primer año, en cuarto año, primer semestre, pues no, todo lo que vimos ahí nos llevaba hasta este punto, nada más. De ahí ya no sabíamos nada, no, ninguna otra cosa. Tendríamos que haber dicho, no, pues este problema es hiperestático, por lo tanto, no se resuelve aquí en la estática. Ahí nos vemos. Y nos hubiéramos ido empezando 15 minutos la clase, ¿no? Pero como ya no es así, ya sabemos mecánica de materiales, ya sabemos que existen esfuerzos, ya sabemos que existen deformaciones, pues entonces nos metimos a todo lo demás. Hicimos método de secciones, etcétera, 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 y llegamos a estas dos conclusiones: el valor de las reacciones en los apoyos. ¿Algún comentario? Díganme algo. Sí, profe, acá andamos. Aquí andamos en el refuego. En mecánica de materiales. No, pues bueno, eso sería todo. Miren, la siguiente clase, nomás los voy a dejar entusiasmados. La idea de la siguiente clase es resolver un problema un poco más difícil, ¿no? En ese caso, pues siempre hemos resuelto, aunque ustedes a lo mejor no se habían percatado de ello, pues hasta el momento hemos resuelto puros problemas isostáticos, ¿no? Pero ¿qué pasa? O la pregunta era, por ejemplo, alguna vez resolvimos, recuerdo, un problema con la finalidad de impresionar, ¿no? Una torre en la que le pusimos 3 cables ahí en la parte superior y luego ya esos 3 cables, pues tenían una resultante y esa resultante pues el problema nos pedía que determináramos la tensión en cada cable, ¿no? Que eran diferentes tensiones, o sea, los cables estaban tensionados de diferente forma. Pero ahí la pregunta principal sería, ¿y por qué nada más le poníamos 3 cables, no? ¿Por qué no le pusimos 5 o 6? Porque se volvería un problema hiperestático, pues. Si le ponemos más cables, el problema se vuelve hiperestático, entonces estamos restringidos en la estática. Sin embargo, es el medio para llegar a la mecánica de materiales, o sea, no tampoco la demeritemos tanto. Fíjense, por ejemplo, en este caso, ahí yo tengo una situación que son 3 barras. Esas 3 barras, si yo quisiera calcular, pues son 3 barras que son elementos a 2 fuerzas, pues yo ya no puedo determinar el valor de las 3 barras, de las fuerzas que se inducen en las 3 barras. ¿Por qué? Porque pues yo propondría ahí, las 3 barras son verticales y entonces la fuerza que está aplicada también es vertical y al calcular condiciones de equilibrio pues haría una sumatoria de fuerzas en X, pero no hay fuerzas en X, no me sirve esa ecuación. Y luego me dice sumatoria de fuerzas en Y, pues tendría la fuerza que se induce en AB, la fuerza que se induce en CD y la fuerza que se induce en EF y luego menos la fuerza de 15. Y bueno, podría proponer las condiciones de equilibrio, sumatoria de momentos respecto a cualquiera de los puntos. Y está bien, pues ya tendría yo esas dos ecuaciones, pero tengo 3 fuerzas en 3 barras. Se vuelve un problema hiperestático. Por lo tanto, en ese problema lo que hay que resolver o encontrar es la fuerza desarrollada en cada barra.
y voy a tener que hacer la configuración de la deformación que sufre cada una de esas barras en dependencia de la inducción de carga que se genera por su posición dentro del sistema estructural. Entonces se vuelve un problemón, pero no lo voy a resolver hoy porque ya nos quedan 15 minutos. Lo resolveré el día de mañana, temprano. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase. No sé o si tienen algún comentario, alguna duda, pues adelante. Sí, profesor, yo para saber sobre el examen. ¿Qué pasó? ¿Desde qué día se aplicará? Es el próximo jueves a las 7:30. Gracias, profe. Sí. O sea, no el próximo jueves, es mañana, ¿no? Sino de este jueves que viene de mañana en 8 días. Aclaro, porque sí, está mal dicho del próximo jueves. El jueves de la próxima semana a las 7:30. ¿Alguna otra duda? ¿Sería el examen así nada más en su hora o daría todo el día como para cargarlo? No, es nada más en la hora, entonces pónganse el tiro para que lo carguen. De hecho, les decía que, o sea, considerando esa situación y demás, pues tal vez les dé un poco más de tiempo, una hora, una media hora más. Ahí lo definiré en dependencia de cómo ande mañana en la mañana de ánimo y de humor. Nada se crean, o sea, en dependencia, ahí, o sea, no lo voy a poner que exactamente a las 9 ya se cierra el sistema, ¿no? O sea, que ustedes tengan la posibilidad de subirlo, porque sí, en ocasiones falla la plataforma o lo que sea, ¿no? Entonces, pues que tengan ahí cierto tiempo para que lo puedan subir. Pero la idea es que lo resuelvan al momento de la clase. ¿Y vendría hasta el ejercicio de hoy, profe? ¿O hasta qué No, ejercicio vendría el examen? no, ya problemas hiperestáticos no. Vendrían hasta el ejercicio de ayer, el problema número 15. Vale, profe, gracias. Bien, por nada. No se vayan para descargar la lista, porque si no, no van a estar. ¿Y profe, cuándo va a subir los exámenes de ayuda o por decirlo así? ¿Cómo? Que ¿cuándo va a subir los exámenes que nos dijo para resolverlos, para saber más? Los exámenes tipo. Seguro se lo subo mañana. Yo creo que hoy no voy a alcanzar. Hoy tengo muchas clases. Salgo hasta las 5:30 de la tarde, pero tengo clases seguidas desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 y voy a tener una reunión en la tarde con los muchachos que están prestando el servicio, que están haciendo un proyecto de servicio ahí conmigo. Entonces, seguro voy a acabar como a las 6:30, pero aniquilado. Entonces, no, seguro hasta mañana. Mañana tengo tiempo, entonces se los subo ahí. Una semana es bastante tiempo para que los desarrollen. Mientras estudien los que ya vimos, los que hemos desarrollado en la clase. Está bien, profe, muchas gracias. Ándale, Anthony. Bueno, entonces, muchachos, nos vemos. eh, Nos vemos el día de mañana, temprano. Saludos a todos. Saludos, profe, buen día. Igualmente, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.